Bienvenido, gracias por estar ahí. Antes de comenzar, quiero contarte una historia y esto tiene que ver con la conquista al Polo Sur, las primeras expediciones que se hicieron hacia el Polo Sur. Hubo dos muy famosas de las que voy a hablar en cierto contexto, esta conversación que vamos a tener en la tarde de hoy. Y es la expedición Amundsen y la misión o la expedición Terra Nova. Ahí hubo una gran diferencia. Pues te voy a hablar de la primera. La primera, que fue la que finalmente llegó, se conformó a ambos grupos, fueron de 5 personas cada uno. Eso está en la historia, se fue recogido. El primer grupo, además una expedición, para darte cierto contexto de tiempo, al menos la Amundsen se da por junio de 1910 y termina en diciembre de 1911. Y una de las cosas relevantes de esa expedición es que ellos en principio iban a ir al Polo Norte, pero hubo ciertas expediciones que se adelantaron y definitivamente el cambio, el objetivo, pero el plan se mantuvo. Es decir, él tenía que conquistar un poco. Él comienza con su expedición y, como les decía, la historia recoge que inclusive termina con cierta anticipación según el plan. Es decir, como unas semanas antes, y terminan todos. Es decir, fueron todos regresando. Lamentablemente no así con la segunda expedición que lideró Robert Scott, donde lamentablemente todos fallecieron. Lo que se supo de la segunda expedición solo quedó gracias a lo que ellos pudieron documentar en sus diarios. Y gracias a lo que se pudo documentar en los diarios en donde podemos tener como una gran conclusión, que sería como la pregunta, ¿por qué unos sí, por qué otros no? Porque el plan que cada uno de ellos diseñó para el mismo objetivo, entonces tuvo uno mejor efecto que el otro. Uno fue un mejor plan, o por lo menos mejor estudiado, o por lo menos más cuidado en los detalles versus el otro. Y en efecto así fue, porque lo que se conoce de cada uno de ellos cuando diseñó el plan fue que no supo escoger al equipo de trabajo, no supo planear logísticamente lo que tenía que ver con los alimentos, tanto de ida como de vuelta, porque era expedición que duraban meses. No era un asunto de un día, ni siquiera de una semana. Entonces, cada minucioso detalle tenía que cuidarlo. La diferencia la tuvo quien pensó, quien lideró, quien comandó y quien establecieron un plan con la mayor cantidad de detalles contemplados, pensados y correctamente ejecutados. Ahora, te quiero decir que en la ejecución de un plan como el de ellos, tuvieron sus vicisitudes y lo pudieron llegar a corregir, porque un plan se puede ajustar, solo que en una circunstancia, como te digo, unos lo pudieron lograr y otros lamentablemente. Soy Gustavo Rodríguez, me encanta tenerte esta tarde aquí en esta conversación que lleva por nombre Liderar a través de la crisis. Soy fundador de la consultora y del movimiento de empoderamiento juvenil. Algunos me han visto en el colegio, en sus respectivos institutos. Y esto es de lo que más me gusta hablar. Soy padre, soy profesor también, así que te voy a hablar en calidad no solo de padre, te voy a hablar en calidad de profesor y también dentro de mi área de especialización de tecnología, porque los mensajes que quiero darte, que se marcan dentro del liderazgo, necesariamente tienen que pasar por cada uno de esas facetas o de esos roles en mi vida. Entonces yo te voy a hablar un poquito de cada uno de ellos, pero permíteme generar ahora un contexto mucho más actual. O sea, ¿dónde estamos? Veamos. Lo más seguro es que en este momento, ahí en donde estés, quizás todavía tengas algo de miedo. Sí, miedo. Esta charla se hace en la tercera semana del mes de abril, del año 2020.
Año que, por cierto, se marca a través de la propagación que llega a ser una pandemia global del virus, que todo el mundo ya lo conoce bajo el nombre de coronavirus, pero todo el mundo, el nombre realmente técnico que recibe esta sopa de virus es COVID-19, que a su vez es una mutación del SARS, que había salido ya hace algunos años. Pero de eso no queremos hablar mucho porque quizás estamos sobresaturados de información. Pero es que es importante saber en qué momento estamos hablando y en qué momento nos estamos situando. Y vamos a hablar de esto porque es como cuando es que estoy seguro que cualquiera de ustedes ha tenido, y ojo, le puedo estar hablando al estudiante que está ahí, si estás con tu padre, con tu madre, con tu representante, le estoy hablando al profesor, yo le estoy hablando a todo el que está detrás de esta reproducción. Pero lo cierto del caso es que todos hemos tenido algún momento de miedo en la vida. Y bueno, lamentablemente eso es inevitable porque somos humanos. Quizás estamos cableados para que ese sentimiento aflore cuando se dan algunas condiciones, como por ejemplo en las que estamos atravesando. Yo titulé intencionalmente Liderar a través de la crisis, porque quiero marcar una diferencia entre lo que para mí significa atravesar y vivir. Estamos viviendo una crisis, tiene una connotación, y estamos atravesando una crisis, tiene para mí otra completamente distinta, y sobre esa es que yo me voy a querer quedar un poco más. El mundo como lo conocemos, muchachos, queridos, está cambiando, es decir, es un proceso que todavía no termina, pero definitivamente está sucediendo. Es decir, no es que cambió, no, es que mientras esto no termine, pues vamos a estar en eso. ¿Sí? Y no sé si coinciden conmigo, pero casi todos los órdenes de la vida se han visto afectados precisamente por este proceso por el que estamos atravesando, ¿no? El que estamos viviendo. En donde muchas personas coinciden, y yo también me uno a ellos, es que, oye, es muy complicado porque esto nos tomó a todos desprevenidos. Bueno, porque ni siquiera los que tenían que estar preparados para esto estaban preparados. Entonces, una de las primeras cosas que uno debe entender es que nosotros poco o nada tuvimos que ver con cómo se generó lo que ya sabemos. Entonces, empiezo a dar este tipo de mensajes como para en perspectiva, es decir, desde donde nos corresponde, pues entender que que claro que tenemos que preocuparnos, porque quizás debía haber comenzado por eso, pero igual no dejo de perder la oportunidad para desearte salud a través de todo este proceso, no solo para ti, sino para todo el que te rodea, porque no es la suerte que han corrido algunos, que lamentablemente no han podido superar esta tragedia. Yo espero que no tengas nadie cercano que lo haya atravesado, pero y si así es, una de las cosas que debe de pronto quedarnos claro dentro de ese evento y quizás ese dolor es que igual nosotros no tuvimos nada que ver de forma directa sobre eso. Eso es para que nuestro estado mental de pronto sea distinto al momento de atravesar esta crisis. Yo no la generé, yo no tengo por qué quedarme. De hecho, esto, si bien tiene que ver con un virus, o sea, esto tiene que ver con un asunto de salud, no solo local, sino a nivel país, sino global, pues para que te quedes tranquilo, al menos que tú tengas directamente algo que ver con ese sector y que seas enfermero, que seas doctor y que estés ahí en el frente de batalla, en primera línea. Nosotros lo que estamos mandados a hacer es contribuir desde donde podemos, a quedarnos en nuestra casa,
sea, tenemos varias tareas que son relativamente sencillas y que son al mismo tiempo muy complejas, porque no estábamos preparados para esto, pero lo estamos viviendo. Y quiero decirte algo en ese sentido. Y contigo todos, y todos estamos sobre eso. Entonces, esto de sentirse mal, esto de sentirse desorientado, esto es una disrupción psicológica inclusive, donde hay muchos que se preocupan por nuestra salud mental y está bien, porque no estábamos acostumbrados a lo que estamos viviendo. Quizás lo más parecido a estar como estamos era aquel que por su trabajo ya de alguna manera estaba en su casa y su oficina era la casa. Lo veo desde una de las perspectivas que mencioné hace un momento. Yo teletrabajo desde hace un tiempo ya. Esto para mí, la connotación que tiene es más compleja porque yo no estoy solo, yo no funciono solo, yo me conecto con gente que si no estaba preparado y que su manera de trabajar era distinta, así como la tuya también. Era de pronto ir al colegio, de pronto ir a la universidad, de pronto asistir al primer día de clase, porque digo, le puedo estar hablando a cualquiera de ellos. Entonces, este es un asunto que a pesar de que entendemos que es de salud pública global, nadie me preparó, ni siquiera aquellos que han tenido un poco más de ventaja en el uso de herramientas tecnológicas. Te hablo en calidad de empresario en el área de tecnología, en donde parte de mi trabajo es hacer que personas y empresas adopten tecnología. Y más aún para situaciones como esta. Precisamente de eso se trata. Y a pesar de que hay muchos que ya de alguna forma tenían una base para poderlo lograr, no les ha resultado fácil. No es un asunto fácil. Y con eso, lo que comienzo es por decirte, para que partamos todos como que de esa línea, no estamos solos en eso. No es un asunto que nada más te esté afectando a ti, me está afectando a mí, nos está afectando a todos de alguna manera. Pero dentro de esa afectación, de lo que voy a hablar ahora, y dentro posiblemente del sufrimiento y del dolor, siempre, siempre hay algo bueno. Siempre hay algo bueno que se puede sacar. En unos minutos te doy algunas herramientas para eso. Los expertos en salud mental y en salud pública han ido como que poniendo o aconsejando, vamos a decirlo así de cierta manera, el que esto es una buena época para si bien estar físicamente distanciado, estar socialmente conectado. Entonces es como la época como para preguntar cómo estamos. Y aunque yo sé que tú tengas una combinación entre miedo, entre incertidumbre, entre angustia, entre sí, depresión, porque no, en algunos casos espero que no sea la circunstancia que predomine, pero es posible que tengamos días así, al fin y al cabo somos humanos. Todo esto parte porque no entendemos lo que está sucediendo. A lo mejor soy muy simple y muy pragmático al decírtelo, pero la verdad es que lo más allá que debemos entender es que se trata de un virus con una capacidad de contagio no antes vista, aunque hemos tenido pandemias en el pasado también, eso seguro ya lo tienen claro hasta con nombres y con años, pero la realidad es que la velocidad en la que este virus se contagia es impresionante. Y entonces esa es la parte que no entendemos, pero no nos corresponde realmente entenderlo. Hay otros que están ocupándose de eso, otros que están de alguna manera trabajando 24/7 por lograr lo que se tiene que lograr en una circunstancia como esta, que es controlar el asunto desde el punto de vista de la obtención de una vacuna. Y en adelante, pues todos eventualmente, así como lo hemos hecho con ciertas tantas otras cosas en el pasado, pues obtener esa vacuna y vacunarnos. Pero al no entenderlo, siento ese miedo. Y te quiero decir algo, además este miedo viene en un momento medio complejo, porque la mayoría de quienes me están escuchando estaban o están, porque es que quiero también ir diciendo esto, están en un momento en el que la vida ya de por sí nos iba a cambiar a todos. Es decir, el hecho que tú te encuentres probablemente en el último año o por graduarte si no estás en eso, tiene algunos eventos
anunciados. Me gradúo, la fecha de mi graduación, para aquellos que tienen el ritual de la piscina, mi piscinazo. Entonces, hay como ciertas preguntas que ya se han hecho, y yo lo sé. Es difícil realmente no hacerlas. Y más difícil quizás imaginar que no vamos a tener esos eventos. Yo quiero decirte algo, y aunque te lo adelanto un poco del mensaje final, no eres el único que está pasando por esto. Entonces, tu situación se parece a la de al lado, y tu situación en tu colegio se parece a la del otro colegio, y tu situación en el colegio, en el país, se parece a la de los otros países. Entonces, déjame decirte que muy seguramente esos eventos se van a dar, y yo espero que así sea, solo que en otro tiempo, porque nos están metiendo un freno de mano. Hay una pausa, hay una interrupción que yo llamo disrupción, y luego te digo que de bueno puede salir de un proceso disruptivo, como el que estamos viviendo a causa como naturaleza del COVID-19. El miedo te paraliza, ya lo que yo te decía. Quiero utilizar la historia por la que yo comencé para ir quizás llevando no a cosas tan personales, pero sí a lo que de pronto pudieron haber pensado esas personas que no lo lograron en la expedición. Solo piensa que en un momento determinado no tenías comida para regresar. Eso ya se sabía. ¿Cómo crees que enfrentarías una situación como esa en donde estás en una expedición que tú sabes que necesitas comida para 3 meses y ya el mes se está acabando? ¿Qué crees tú que va a pasar? Lo inevitable de pronto. Y no da miedo, por supuesto. Y no te paralizaría, absolutamente. Entonces, bueno, ¿y qué hago ahora yo aquí? ¿Me paro? ¿Me devuelvo? ¿Sigo? ¿En el camino resuelvo? Es decir, la paralización ante una situación como esta es válida también. Pero recuerda, la expedición tenía un plan. Habría que ver cómo es ese plan en ese momento. Como te dije que iba a hablar en los 3 frentes en ese sentido, te voy a poner líneas claras en cada uno. Como padre te digo que todo esto va a pasar y que tiene un propósito. Necesito que despiertes un poco hacia eso y que entiendas que esto va a pasar como las otras pandemias, pero que este momento y esta pausa en tu vida, no en la vida de tu hermano, no en la de tu mamá, no en la de tu papá, tu tío, tu abuela, no en la vida de los profesores, cada uno de nosotros tiene una individualidad. Lo cierto del caso es que esto va a pasar y que tuvo un propósito. Ojalá podamos descubrir, ojalá puedas descubrir cuál era el propósito dentro de este proceso por el que estuvo pasando. Aunque todos pasamos, cada uno tiene una individualidad. Como maestro te digo que estamos haciendo todo lo posible para hacer que los eventos y la vida, como la conocemos, continúen. Yo doy clase de liderazgo en otro colegio en Caracas. Y cuando esto pasó, pasó lo que pasó en cualquier colegio. ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo? ¿De qué forma? Hasta que recordé que en mi carácter de especialista en tecnología, lo que sobra en este momento, gracias a Dios, es plataformas para poder establecer educación a distancia. Entonces, el plan existe, el plan está. Sí que graduarse, claro que se van a graduar. Hay que hacer tareas, claro que hay que hacer tareas. Hay asignaciones por entregar, absolutamente. Hay maneras de poderlo hacer digitalmente. Yo creo que en las últimas 4 semanas, no le miento, he visto la mayor cantidad de plataformas tecnológicas para establecer comunicación de uno a uno, o de uno a muchos, que jamás pensé que podían existir, y sobre todo enfocadas hacia el plano educativo. Entonces, permítame decirle que hay una frase que dice: el show debe continuar, y va a continuar. Hay algunos colegios más aventajados que otros donde ya existe una plataforma. Pero una cosa es que esté la plataforma y otra cosa es que esté el proceso metido dentro de la plataforma. El plan está. Esa es la forma de la ejecución, merece ajustes, pero permítanse la oportunidad de que el plan se ajuste.
y confíen en ese plan, porque hay un compromiso para que todas las partes, todas las variables de esa ecuación estén en balance, que no solamente sea el alumno, sino también sea el colegio y el profesor. Desde ahí te digo también que lo vamos a lograr y que no estás solo. Y como especialista en tecnología, lo que te quiero decir es que esta es un proceso disruptivo que está enmarcado en lo que es la cuarta revolución industrial, en lo que comenzó hace unos 3 años, yo diría con mucha fuerza, que es la transformación digital de las empresas. Y precisamente por eso es que en este momento se cuenta con un montón de herramientas, precisamente para digitalizar procesos que antes hubiese sido muy complejo, siquiera de pensar que el show pudiera continuar. No había cómo hacerlo. Pero parte de los mensajes de aliento y de tranquilidad es, hay mucho con lo cual contar. Y yo estoy seguro que ahí donde estás, seguro ya utilizas alguna de ellos, seguro el colegio la ha propuesto, seguro tu profesor ya la ha propuesto. Y espero que de ello tomes todo el provecho. Entonces, oye, ¿qué podemos hacer entonces en base a esto? Verás, si hay algo que es importante en este momento es hablar en verdad y con la verdad. Porque desde que esto comenzó, quizás no lo sepas, quizás no estás muy empapado, pero desde que toda esta situación comenzó, que todavía no tiene muy claro, pero sí se tiene fecha de data de finales del año pasado, hay algo que nos ha quedado claro y es que no toda la información ha salido a la luz. Entonces, no hablar con la verdad es complejo, porque si uno no echa el cuento completo, nos es difícil hacer un plan, buscar, no sabemos a qué atener y nuestra capacidad de reacción se va a limitar a la poca información que nos den. Y eso es lo que ha hecho que a nivel global la información, la capacidad de reacción, perdón, haya sido en mayor o menor medida buena o no tan buena en otros países. Pero te dije, no iba a hablar de eso. Lo que quiero decirte es que estamos atravesando una crisis y no viviendo, porque es como un túnel. Entonces, seguramente te han dicho, no, tranquilo, yo te espero al salir del túnel. No, es que en este momento estamos todos en el túnel y los más aventajados pueden ir un poco más adelante del túnel, pero estamos en el túnel y hay una luz al final. Lo que quiero decir, de vuelta, estamos todos, no pienses que tú eres el único que está allí, el que no tiene la ventaja, el que no sabe qué tiene que hacer, el que no lo va a lograr. ¡Wow! No sabes cuántas personas están en este momento tratando de sobrellevar y de atravesar y no quedarse viviendo, como te decía, esta situación. Otros dicen que es un proceso disruptivo, exactamente que yo estoy de acuerdo en eso, porque nada mejor que una disrupción, algo súbito, algo de golpe, algo importante, algo donde definitivamente es como un carro cuando le metes el freno de mano y venías rapidísimo, que wow, bueno, para tú tomar una pausa necesaria, para que el mundo tomara una pausa necesaria y revisara otros aspectos que para mí estaban todos dados por sentados, pero la verdad es que no era así. No te voy a hablar de todo, pero sí te quiero decir que yo esto lo llevo del plano empresarial a la realidad que estamos viviendo y cada vez que se ha presentado un proceso disruptivo en la historia, no es el único, ya te lo digo, ha habido varios, pero cada vez que se ha presentado uno de ellos, pasan dos cosas. La primera es que de la disrupción en ese momento, tanto las personas, las familias, las empresas, los países, se tienen que tomar una pausa para poder entender en dónde es que está el nuevo normal. Porque eso seguro ya lo escuchaste, el nuevo normal. Bueno, nadie sabe cuál va a ser el nuevo normal. Es simplemente una opinión que yo doy en este momento. Yo no sé cuál va a ser el nuevo normal. Lo cierto del caso es que estamos todavía un poco lejos de saber cuál es. Pero en esa disrupción hay una tremenda oportunidad por ver qué es lo que sigue e inmediatamente hacer un ajuste y hacer una adaptación. Quienes no estén sobre eso en este momento, simplemente, muy probablemente sea como esa segunda expedición, que tuvo momentos disruptivos y que no lo entendieron, por ello no lo lograron. Hablo de empresas, hablo de personas, en fin. Hablo
en una generalidad que espero ya haberme hecho explicar. Y en esto yo, o sea, yo voy a insistir, porque hay gente que dice que estamos viviendo tiempos sin precedentes. Yo te quiero decir que eso no es tan cierto, porque han habido situaciones como esta en el pasado, no solo desde el punto de vista de las pandemias y los virus, sino también de los procesos de recesión económica de los que tanto se están hablando. Sí va a haber, sí está habiendo un impacto sobre eso. Pero se entiende y los analistas dicen, y esto para que te quedes tranquilo, porque si ya no tiene nada que ver con liderazgo, sí tiene que ver cómo tú te desenvuelves directamente allí y para que te quedes tranquilo. Se entiende que el nivel de rebote, económicamente hablando, no va a ser tan complejo. Y de esta nos vamos a recuperar más rápido de cómo sucedió en el pasado. Al fin y al cabo, te quiero decir, el mundo prevaleció. Y aquí seguimos. Y seguiremos. Mira, hay gente, entre otras cosas, que entiende que esto no le afecta. Y yo les digo, está bien ser positivos en una circunstancia como esta. Pero si aún soy capaz de creer que no estoy afectado, déjame decirte que no estamos viendo la realidad completa. O sea, vamos a ser impactados en mayor o menor medida. Y esto te lo digo en verdad con la única intención de que tengas la oportunidad de poderte preparar en este tiempo, con esta pausa, para entender tu disrupción, para entender tu plan y corregir. Porque, oye, te quiero decir una cosa, insisto sobre eso, estamos todos en esto. No estás solo. El mundo no se detuvo, no se ha parado. Y aunque andes lento, porque va lento, los días me pasan que todavía creo que ni echamos broma con eso de la cantidad de los días de cuarentena. Pero déjame decirte, ha pasado lento estos días, pero han pasado los días. Los días no se han parado. El mundo sigue en consecuencia. Entonces, te quiero decir una cosa. En cuanto a los principios de liderazgo que quería transmitirte el día de hoy, punto número 1. No importa tu edad, tu rol, tu religión, tu raza, la posición en la que te encuentras, todos somos líderes. Y esa es una discusión que yo siempre tengo y me encanta decírselo, sobre todo a la juventud. Y bueno, no necesariamente, porque la verdad es que el líder se hace, el líder no nace, el líder se hace, es parte de un proceso. Wow, te quiero decir, si este momento no es el mejor momento para ir y trabajar sobre nosotros, entonces, ¿cuál crees tú que va a ser? ¿Qué tiene que pasar para que tú tomes las decisiones en tu vida que todavía hasta este momento no has tomado? Tú desde tu metro cuadrado, tú puedes hacer una diferencia, tú puedes influir. Para mí liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Y ahí donde estás, inclusive en tu casa, puedes hacer una diferencia. Si no me crees, mira lo que en este momento está por las redes. Hay un montón de gente que está en este momento invirtiendo cierto tiempo en hacer lives de todo tipo, pero hay muchas personas que quizás no conocían que están en este momento comunicando, están en este momento agregando valor, están en este momento entregando la información, están de alguna manera transmitiendo lo que saben, están dando, están regalando, están estableciendo un nuevo modo de pensar que les produjo en reflexión justamente esta pausa. Están tratando de que sean recordados por lo que están haciendo lo que pueden dentro de su metro cuadrado. Te contaba lo de la expedición al comienzo porque hay una ley que me encanta, que es la ley de la navegación. Eso es un principio de liderazgo que hay que practicar, que yo practico, y es, imagínate que eres el que condujo esa expedición. Piensa por un momento que estuviste en un barco. De hecho, ellos estuvieron en una parte en un barco. Sí, o sea, hubo que atravesar, de hecho, el diseño del barco y la madera que utilizaron, porque había
Tienes que atravesar partes de hielo, lógicamente. Fueron al polo sur hasta un punto y de ahí más adelante se fueron aquí. Imagínate que tú eres el capitán de ese barco. Mira, sea barco, sea avión, hay un plan. Hay un plan de navegación, hay una carta de navegación, hay un plan de vuelo. Resulta que hay siempre en eso hay como opciones. Y las opciones son, bueno, si no me va bien por un punto, me corrijo y le doy la vuelta por otro lado. Y eso es precisamente lo que mucha gente está haciendo ahorita. El plan y si es que lo tenía, que yo espero que tú lo tengas, ¿sí? O sea, eso es parte de quizás las grandes reflexiones del contenido del día de hoy, es que revises si, para empezar, si lo tenías, y segundo, si lo tienes, cómo lo has ajustado. Que mira, si hay algo que es importante que tú sepas para dónde vas, con quién vas, en qué tiempo vas. Tú diriges tu propio barco. Tú eres el que conduce tu propia expedición. Esto ha sido un problema para cada una de las expediciones personales y empresariales. Cuando me refiero a esto, yo me refiero a la pandemia que estamos viviendo. Claro que nos ha metido la necesidad allí de ajustes, pero habrán sido ajustes o son ajustes, menores o mayores, pero no te dejaron a la deriva. Si estás a la deriva es porque no tenías un plan. Y mi invitación es a que pienses. Si no lo tienes, tienes que tenerlo. Si lo tienes, tienes que revisarlo para que no te quedes en el camino y no llegues a la meta. ¿Tú crees que esa expedición se armó sin tener claro para dónde iban? Bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva esta corriente y bueno, nos paramos y vemos y nos quedamos aquí y asómate a ver que no, ellos se hicieron valer de todos los recursos a su disposición en ese momento y sabían para dónde iban. ¿Tú no crees que ellos sabían que iba a haber riesgo en el camino? Claro, por supuesto que iba a haber riesgo en el camino. Ahora, para cada riesgo, para cada bache, para cada hueco en la carretera, debe haber un plan para mitigar eso, pero es que tiene que existir. Y ojo, en 1910 no la tecnología ni soñaban tener lo que hay hoy en día. Entonces, fíjate si fue osada, complicada y exitosa desde todo punto de vista de esa expedición, que bueno, fueron y vinieron con lo que había en ese momento. Entonces, yo te pregunto de vuelta, ¿tú tienes un plan? ¿Estás dispuesto a navegar? O sea, es que tienes claro para dónde vas a ir. ¿Estás seguro de eso? Si la respuesta es sí, te felicito. Si la respuesta es más o menos, debes ponerte en eso. Si la respuesta es no, este es el mejor tiempo. Porque hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta. Te quiero adelantar una, para poder seguir, que ya estoy por terminar. ¿Cuándo salimos de esto? Déjame decirte. Nadie sabe cuándo vamos a salir de esto. Entonces, si esa es una respuesta que no está clara, o sea, podemos tener buenas intenciones. Estoy seguro que hay buenas intenciones. Ahora, la buena intención no nos va a hacer salir de donde estamos. Solamente implica otra serie de variables, otra serie de factores dentro de lo que nos rodea. Pero igual no contesta la pregunta, ¿cuándo vamos a poder tener esa normalidad? ¿Cuándo vamos a salir de la casa? ¿Cuándo vamos a volver al colegio? ¿Y ahora cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Déjame decirte que son pocas o ninguna las respuestas que en este momento se pueden dar responsablemente. Mientras tanto, entonces, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? Mira, por casualidad, aunque yo no creo en las casualidades, esto se está grabando el martes 21 de abril, pero eso fue específicamente la semana pasada, si mal no recuerdo, el viernes. Me metí en un live de un amigo que hace gestión de contenido en redes sociales, tiene una agencia de mercadeo. Y me metí en su live porque iba a tener una invitada que iban a hablar de generación de contenidos en cuarentena. Qué cosa tan interesante, ¿no? O sea, es decir, mantener la creatividad activa. Entonces, mi sorpresa es que cuando yo entro al live, yo lo veo solo. Yo lo saludo, le pongo la manito, entonces me dice, hey, ¿cómo estás? Y yo, magnífico, bien, ¿quieres que te invite? Y yo,
ok, ¿por qué no? Y me invita en el live porque su invitada lamentablemente no pudo concurrir. Y entonces empezamos a ver los últimos 30 minutos. Y una de las preguntas que él me hizo, clave, porque estaban hablando de generación de contenido en cuarentena, era, ¿tú crees que tenga sentido continuar haciendo cosas interesantes en este tiempo? O sea, ¿se puede generar contenido de valor en cuarentena? Y dijo, pero absolutamente. Porque si en este momento que tenemos el tiempo, porque vaya que uno se pone excusas en la vida, con un, que nunca tengo tiempo, es que no lo hago, tengo tiempo, estoy ocupado. Dime si en este momento la condición es la misma, yo creería que no. Entonces me decía, oye, tengo seguidores que me dicen que ya después de pasar 1, 2 semanas de cuarentena, ya como que el ánimo cambia, ya andan como desganados y desgastados. Y él me pregunta, ¿qué hace que tú sigas energizado? ¿Qué le dirías tú a la audiencia? Yo le decía, hay que tener un plan, porque el que tiene un propósito claro en la vida, atraviesa cualquier crisis. Y así lo veo yo, y así te invito a que lo veas tú. ¿Qué hace que yo no me desgane a pesar de las circunstancias? Que yo sé que tengo un propósito en esta vida y que no lo voy a culminar hasta el día que Dios me llame a su presencia. Cuando ya yo no esté, bueno, dirá, bueno, ok, descansaré. Mientras tanto, yo tengo que seguir. Y eso me levanta, entre otras tantas cosas. Entonces, vuelvo al punto, ¿cuál es tu plan? Mira, en ese plan ayer de navegación, yo creo que lo vean de la siguiente manera. En las disrupciones, como yo te decía anteriormente, esto es simplemente un resumen, hay una nueva oportunidad. Las empresas se reinventan porque les cambió todo también. No lo que ellos hacen, sino lo que hacen todos con quienes se relacionan. Total, todo el mundo está en cuarentena, así que no es que yo esté en mi casa, es que todo el mundo está en la casa. Entonces, dígame si comprar en este momento es fácil. Ahora hay cosas en delivery, montones de cosas en delivery. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes saben cuáles son las situaciones que hay en la calle en este momento. Entonces, ¿no le parece que eso es reinventarse? O sea, responder ante la emergencia. Yo pienso que ahí hubo algo de esto en un plan. Mi plan era hacerlo a toda costa. Esperé una disrupción y me hice exponencial en eso. Y de pronto, ¡pum! Yo lo que tengo es que hacer delivery. ¿Listo? Tengo más clientes hoy de lo que hubiese podido pensar tener antes de que sucediera todo esto. Ahora, ¿todos estamos pasándola más o menos mal? Sí. ¿Hay algunos que están sacando provecho de la situación? Sí, porque están reinventándose en este momento. Yo te pregunto, ¿cómo te estás reinventando tú? No, te pido, por favor, no permanezca lineal en esto. Porque si yo te decía, hoy ha sido un momento que esto es un asunto de atravesar la crisis, por favor, cuando termine, porque esto va a terminar, esto no va a ser para toda la vida. Esto es un asunto de meses en los mejores estimados. Nosotros tenemos que salir distintos como entramos. Todos tienen que salir distintos como entramos. Porque esto nos obligó a cambiar. Mi pregunta de vuelta es, ¿qué aprendiste? ¿Cómo creciste? ¿Cómo te estiraste en esto? No puede ser el mismo. No creo que seas el mismo. Te invito a que seas una persona distinta. Para atravesar, como te digo, esta crisis. Como reflexiones acá finales, te comento lo siguiente. Tuve la oportunidad de leer un material. Hay un autor que se llama Eric McNulty. Él es escritor, consultor de liderazgo empresarial, pero especialista en lo que tiene que ver con gestión de crisis. Y ahorita estamos en una de esas de gestión de crisis, ¿no? Entonces, él tiene digamos, un libro que se llama Liderar en la turbulencia o algo así. Es un libro que está en inglés. Y él tiene una frase, o sea, en una circunstancia como la que estamos en este momento, prácticamente lo cito literal. Es decir, es preferible que tú de alguna forma ajustes y atravieses la crisis con confianza, porque tenías un plan que puedes ir ajustando en el camino. Como cuando tú, de vuelta te pongo en el tema del barco, tú
saliste del punto A al punto B, del que por cierto hablo al final. Ahí está la ruta, ahí tú lo estás trazando. ¿Qué pasa en el camino si hay una tormenta? ¿Qué hace un avión, por ejemplo? ¿O qué hace un barco si quiere evitar algo? Simplemente se mueve. Ahora, ¿cambia el destino? No. Simplemente el viaje puede ser quizás más largo, quizás suba, quizás baje, o sea, como quiera que sea el caso. Pero no cambia el asunto. O sea, entonces, bueno, yo puedo atravesar la crisis dentro de la confianza de tener un plan, con ciertas inseguridades, pero con la capacidad de corregir, o me quedo a reaccionar. Y quedarse a reaccionar es, bueno, yo, como vaya viniendo, vamos viendo. Y en la medida que se presente, pues yo veo que respondo. En lo personal, bueno, no hay tarea, no, bueno, okay, no hago nada. Bueno, entonces la hago. Y si yo fuera una cabeza de familia, bueno, ok, entonces pues no salgo. Bueno, sí salgo, no hay gasolina, bueno, no hay. Bueno, sí hay, bueno, entonces salgo. Hay un plan, debe haber un plan. Sí, quizás me extendí, quizás expandí algo más en los ejemplos, pero lo que quiero decirte es que no es prudente reaccionar. Lo que es correcto es tener un plan, mantenerse en eso y ajustarse. Es tu único plan de navegación, el cual puede cambiar, pero es que insisto nuevamente para que quede claro que estamos llamados y estamos invitados específicamente a eso. Yo te decía hace un momento, y es la opinión de muchos, ¿cuándo vamos a tener de nuevo una normalidad? Nadie se atreve a decir cuándo es eso ni cómo es eso. Lo único que yo puedo decirte, aprovechando esa pregunta que todos nos hacemos, es, leía una frase de un escritor también en temas de liderazgo, se llama Craig Rochelle, que él dice, por favor, no desperdicies tu crisis. Suena tan loco como puede parecer, como eso de no desperdiciar una crisis. O sea, todos en la vida tenemos no una, sino varias crisis. El asunto es cómo la aprovechas para poder lograr de eso los cambios que tú debes hacer como persona. Lo único que se parece es que nos agarró a todos. Pero de alguna forma el mensaje y el llamado sigue siendo el mismo. No desperdicies, por favor, no lo hagas, no desperdicies esta crisis. Y quizás tú te preguntes, de vuelta, voy sobre ese tema, y me graduaré, tendré acto, qué fecha, qué dicen, cuándo va a salir, que si es misterio, que si esto se continúa, que si no. Muchos de ustedes yo sé, inclusive, que optan para cursar estudios fuera del país cuando terminen. Y se estarán preguntando, ¿y el pasaje? ¿Y el boleto? Lo mismo, el avión, la fecha de comienzo allá, la prueba en el camino. Son complicadas, son necesarias las preguntas y complicadas las respuestas. La realidad es que debo llevarte hacia el mismo punto. Y quizás no todo esté claro ahora, pero como todo el mundo está en lo mismo, quizás podría ser válido decir que el mundo se está ajustando. Las fechas se van a mover, pero tu objetivo no va a cambiar. Tu sitio de destino va a ser el mismo, probablemente sea en otro momento. Va a ser, es lo que quiero decirte, va a pasar. Esa es la certeza que quiero darte. Pero quizás no va a ser el 31 de julio. Porque quizás algo pase el 31 de julio, pero quizás yo no esté en la calle el 31 de julio. Entonces, ¿puede pasar lo mismo que pensé? Probablemente no. Puede que una frontera se abra, pero puede que otra no se abra. Entonces, ¿me puedo mover? Probablemente no. Entonces, eso es una dinámica en donde estamos todos, como le digo, atravesando esto. No ha todavía terminado. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es ir consistentemente entendiendo que ese plan y ese objetivo y ese gran propósito se tiene que mantener y los ajustes los tengo que ir
estoy llamado a hacerlo. Ya voy cerrando, muchachos. Quiero darle algunos llamados a acción. Si no es ahora, ¿cuándo? Esa excusa que antes existía de la cotidianidad, creo que en este momento no es tan válida. O sea, para algunos todavía sí, pero para otros no. Y te pregunto, ¿estás tú dentro de ese grupo? A lo mejor, quizás no todos ustedes me habrán escuchado alguna vez diciendo que para poder liderar a otros uno tiene que liderarse a sí mismo. Y liderarse a sí mismo no es tan sencillo, es un proceso porque implica decisiones fuertes, personales, sacrificios y precios a pagar. Y sin condiciones normales es más o menos difícil el asunto porque, insisto, tiene una disciplina y tiene un precio a pagar. ¿Qué será ahora? Pero es que antes el principal problema es que la gente no se detenía a pensar. Ahora estamos todos detenidos, de cierta forma. ¿Cómo vas a aprovechar entonces, insisto, este tiempo? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Ahora, ¿cómo vas a administrar todo el tiempo? Eso está completa y enteramente en tus manos. De esta vamos a salir todos. Y yo insisto, por favor, no salgas igual. Como ya te decía, en esta todos tenemos que crecer. Todos. Porque no hay alguien que de esta no haya aprendido. O no continúe aprendiendo. Porque insisto, no hemos terminado. Si quieres, te apropias a la frase. En esta crecemos todos. Porque no debe ser un asunto solamente tuyo, sino de tu entorno, en tu casa, en el colegio, en el salón, con tus amigos. De esta todos tienen que crecer. Haz tus ajustes, haz tus cambios. Reenfoca, reajustate, ponle tú el nombre como tú quieras, pero no pares. Ahí está la conquista, ahí está la montaña, ahí está el punto B, ahí está el polo sur. Tú tienes que llegar. Tú tienes que llegar. No te pongas más excusas en ese camino. Algunos daban muchas cosas por sentado y ya se dieron cuenta que no necesariamente es así. Ahora extrañamos tantas cosas. Yo escuché una frase una vez y es la que quiero, es la que más me ha cambiado a mí en este periodo de cuarentena. Yo la voy a citar tal cual. Fue una frase de Craig Groeschel, que dio un mensaje en donde él se dirigía a su equipo de trabajo. Y él decía que para poder ir del punto A al punto B, ¿en dónde? Para ubicarnos. El punto A es donde estás hoy, del punto B a donde quieres ir como persona. Realmente ese trayecto que está allí implica muchas cosas. Cada uno de nosotros tiene su propio trayecto. Yo no quiero personalizar, pero sí te quiero decir que cada uno tiene su propio trayecto, tiene su propia dificultad. La frase que más me llegó en el momento fue que lo que está del punto A al punto B es el dolor que no estás dispuesto a soportar. Porque duele ir de un punto a otro, y más ahora. Quizás y paradójicamente, esta pausa que estamos teniendo facilite lo que probablemente en otros momentos puede haber sido más complejo, pero no deja de ser doloroso. Del punto A en el que estoy hacia dónde yo debo ir como persona. Porque te quiero decir una cosa, esta pandemia tiene un propósito. La tiene en tu vida, la tiene en mi vida, en la vida de mis hijos, mi familia, en la vida del colegio, de tus compañeros, de tu casa. Esto tiene un propósito. Yo soy un hombre de fe, no podía irme o concluir este mensaje sin darle una palabra que creo que ha sido el versículo bíblico más citado por estos días. Está en la carta de los Romanos, el capítulo 8, versículos 28 y 29. Ese que dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan a bien. Todas las cosas cooperan a bien, pero yo intencionalmente leo lo que
que sigue en el versículo 29, porque es que ahí donde también está una sustancia interesante y dice, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, por más difícil que parezca este momento, por más complejo, por más insólito, por más sin precedente, usted le puede poner el atributo que usted quiera. Esto, a lo mejor no lo sabe hoy, ¿sí? Todos nos movemos en tiempos y dinámicas distintas, pero más tarde que temprano usted va a entender por qué esto cooperó para el bien. Siempre que usted esté llamado para un propósito. Por eso para mí es determinante y es importante. Gracias por haber estado hasta ahí. Me encantó tenerles en esta oportunidad. Gracias por abrir su corazón. Espero que lo que hayamos dicho aquí les haya servido, no para ahora, no para atravesar este momento, sino también para el resto de sus vidas. Por favor, no olviden de visitar nuestra página web, www.empoderamientojuvenil.cloud. Este video se está cediendo en un canal. Si quieren, suscríbanse, por favor, para que vean lo que va a seguir a partir de esta charla, de este contenido. Ahí en el canal está unos episodios, está el segundo episodio de un podcast que desarrollé de tantas excusas que tenía yo antes de esto. Ahora terminé de sacar ese proyecto adelante. Se llama El Genoma del Líder. Yo te invito a que lo escuches porque ahí yo voy dejando en cada episodio la razón de ser, de por qué tú eres un líder, cuál es tu llamado y de qué tienes que estar equipado. Muchísimas gracias. Tienes que atravesar esta crisis y salir distinto a como entraste. Chao. Bendiciones.